Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Emer Simancas de la Universidad de la Costa y el día de hoy les estaré hablando acerca de la ética de una línea del tiempo basada en la ética. Entonces, eh, para ello vamos a explicar cómo llevaremos a cabo esta línea. Primero lo haremos mediante hipervínculos. ¿Cómo será? Bueno, en la línea van a aparecer un recuadro de esta forma y en el cual nosotros tendremos que hundir en el apartado en el que está la fecha. Al nosotros hundir en el apartado de la fecha, pues nos aparecerá el título o el nombre del autor, una foto del autor y pues un aporte que el autor hizo a la ética. Para devolvernos nuevamente a la línea, eh, presionamos con el cursor este botoncito que aparece acá arriba. Entonces, pues empecemos. Nuestra línea del tiempo es progresiva, es decir, que irá desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Para ello empezaremos en el año 384 antes de la era común. Entonces, empezamos con Aristóteles. Aristóteles, su ética es teleológica, es decir, que tiende a un fin. Pero ¿cuál es ese fin? Pues el fin de Aristóteles es la felicidad. Aristóteles creía que si hacíamos cualquier cosa que nos hiciera sentir feliz, pues eso era moralmente bueno. Pero muchas personas confundían esto con las riquezas o con el éxito. Pueden llegar a pensar de que ser ricos o tener éxito los hace sentir felices. Pero además de esto, pues Aristóteles iba en contra de los placeres momentáneos. ¿Por qué? Porque él pensaba de que esto no era verdadera felicidad y a final de cuentas lo que hacía es que un placer momentáneo esclavizaba a la persona. Nos devolvemos nuevamente a la línea y ahora nos adentramos en el año 354 nuevamente antes de la era común. Bueno, y aquí encontramos a San Agustín. Bueno, San Agustín, a diferencia de otros filósofos y pensadores, él no se basaba en la razón para para decir qué es moralmente bueno y qué no. Más bien, la ética de San Agustín se basaba en la ética cristiana, es decir, en, en que apoyaba la existencia de un Dios. Y además de eso, él mencionaba de que las almas reciben la iluminación de Dios, es decir, de que nosotros recibimos de Dios aquello que es, nosotros recibimos de Dios o por Dios la decisión de qué es bueno y qué es malo. Y que además mencionaba de que Dios nos ayuda eh, a causa de la iluminación que Él nos brinda, eso nos ayudará a nosotros y nos dotará de facultades para decidir lo que es en el orden, la igualdad, la prudencia y la justicia. Ahora pasamos al año 1079 y aquí nos encontramos a Abelardo. Bueno, Abelardo mencionaba que el pecado consiste en el conocimiento a lo que es malo. Perdón, el pecado consiste en el consentimiento a lo que es malo. Abelardo mencionaba que ejecutar un acto en sí no era malo, sino la disposición previa de esa persona. Por lo tanto, sus teorías se basaban en la intención y él dice que de la intención depende la bondad o la maldad. Para Abelardo, cometer un acto no era lo que era malo o era bueno, sino la intención con la que la persona realizó ese acto, si tenía una mala intención o una buena intención. Continuamos en el año 1225. Santo Tomás de Aquino, su pensamiento
va de la mano con el pensamiento aristotélico, pero además adopta favorecer la visión cristiana, es decir, de demostrar la existencia de un Dios. Para ello, él utiliza tres argumentos, los cuales denomina vías, y son los siguientes, que es la vía del movimiento. En la vía del movimiento, él dice que todo movimiento es causado por algo anterior y que ese algo anterior necesita y que se necesita un primer motor que mueva sin que nadie lo mueva a él. Y dice que ese primer motor, pues, es Dios. Vía de la causalidad. Dice que toda cosa es causada por una cosa anterior, por una causa anterior, valga la redundancia. Dice que se necesita una primera causa que sea la causa de todas las cosas que existen. Vía de la contingencia. Bueno, la contingencia hace referencia a algo que no es necesario. Un ser humano contingente, un ser contingente se refiere a un ser que no es necesario. Entonces, él hacía referencia a que se necesitaba de un ser que no fuera contingente y que existiera a la vez que el universo. Por ende, este ser debería, sí debería de ser necesario. Y para Aquino, este ser es Dios. Vía de los grados de perfección. Bueno, eh, aquí menciona de que la perfección absoluta proviene de Dios. Y por último, vía del orden del universo. Eh, en este argumento, Aristóteles y Aquino concuerdan en que el universo tiene un orden. Y ellos se preguntaban, o ellos decían, de que la materia en sí misma no tiende a un orden y que quien ordenó el universo, pues es Dios. Bueno, ahora nos devolvemos nuevamente a la línea. Bueno, ahora nos entramos en el año 1711 y aquí encontramos a David, David Hume. David Hume decía que los juicios morales no se rigen de la razón, sino de los sentimientos. Para David Hume, la razón no puede decidir lo que es bueno o lo que es malo, lo correcto o lo incorrecto, sino, eh, o bueno, ya que la razón busca el conocimiento y el conocimiento de las cosas que nos rodean, pues él pensaba que no nos llevaba a decidir qué es bueno o qué es malo. Para David Hume, el criterio que lleva a decir lo que es correcto y lo que es incorrecto son las emociones. ¿Y por qué las emociones? Bueno, él pensaba que cuando vemos una acción que considerábamos incorrecto, lo que pasaba es que en realidad en ese momento teníamos un sentimiento de desaprobación. Y si sentíamos desaprobación en ese momento, entonces nosotros llegamos a pensar de que esa acción es incorrecta. Entonces, David Hume pensaba de que en sí la razón no era quien decidía lo que era correcto o incorrecto, sino por su parte, él mencionaba de que en sí, un punto clave para eh, decidir lo que es moralmente bueno o malo, decía o mencionaba que eran los sentimientos, porque ellos no nos llevan a pensar lo que realmente es bueno o malo, pero para nosotros. Bueno, ahora pasamos acá con esta flechita y continuamos en la línea del tiempo. Bueno, ahora
Nos adentramos en el año 1724 y aquí encontramos a Immanuel Kant. Bueno, Kant era un ilustrado y por ende consideraba que la razón, a diferencia de Hume, él sí consideraba que la razón era la única legisladora de aquello que es bueno o malo. Ya habíamos mencionado de que él decía, o antes se pensaba, de que la historia era un designio de los dioses, un designio de los dioses que eran los dioses quienes decidían qué era lo que iba a pasar en la historia. Pero Kant decía que, aunque él sí creía en Dios, él decía que en sí la historia no es un designio de Dios o de los dioses, según ellos, sino que la historia en sí son las consecuencias de las acciones humanas. Y es que Kant se basaba, o su criterio para decidir lo que es moralmente bueno y malo, era en la buena voluntad. La buena voluntad se basa en el deber, que es el respeto a las leyes. Y él decía que una persona actuaba con buena voluntad cuando no tenía sentimientos egoístas. Y él criticaba por esta razón a Aristóteles, porque él creía que actuar para conseguir para un fin no era moralmente bueno. Hay, porque, como mencionamos anteriormente, Aristóteles, para él era moralmente bueno algo que lo llevara a la felicidad. Entonces, Kant, su criterio se basaba en la buena voluntad, que la buena voluntad es hacer algo por respeto a las leyes, en pro del deber, y no en sentimientos egoístas que nos llevan a hacer cosas, pero en realidad para obtener un fin. Kant también se basaba en el hiperativo categórico, que es, nos mencionaba de que deberíamos actuar de tal forma de que nuestro modo de actuar pensáramos que se pudiera convertir en ley universal, es decir, de que todas las personas actuaran de esa misma manera y de que no deberíamos utilizar a otras personas como medios, sino como fines, porque todos tenemos la misma dignidad. Y Kant también planteaba algo que llamaba el imperativo hipotético que es el actuar de pronto bien, pero no por la buena voluntad, sino por temor a, a las consecuencias que nos traerá o al castigo que nos traerá ese acto en sí. Bueno, ahora nos devolvemos nuevamente a la línea del tiempo y ahora nos iremos al año 1845. Bueno, en este año nos encontraremos con Karl Marx. Eh, eh, Karl se centrará en la ética capitalista y criticará las prácticas injustas empresariales. Cabe destacar de que para esta época se encontraban antes de la revolución industrial. Y sabemos que antes de la revolución industrial, las condiciones de los trabajadores en las empresas no eran las mejores y que prácticamente los trabajadores eran esclavizados por un sueldo que se consideraba miserable. Entonces, Karl Marx planteaba de que, o pensaba de que era totalmente injusto que personas se enriquecieran mientras que con los esfuerzos de otros. Y él predijo de que si se seguía con este sistema, esto nos llevaría a un mundo con grandes desigualdades, en el que unos se hicieran muy ricos a la vez que otros se hacen cada vez más pobres. Y es que, y dado que dijo esto, pues vemos que lo que él predijo, pues se cumplió, dado que según datos estadísticos, solamente el 1% de la población mundial tiene más dinero que el resto de los otros, de que los otros 99 restantes. Ahora pasamos nuevamente
a la línea del tiempo y aquí nos encontramos con en el año 1961 al año 1965. Bueno, en este año encontramos a Louis Joseph Le Bret, quien es uno de los principales pioneros de la ética del desarrollo. Y es que eh, eh, a través de la historia, a través que fueron pasando el tiempo, a través de que el tiempo fue pasando, la ética no solamente se quedó eh, en el raciocinio humano, sino que trascendió mucho más allá, muchos ámbitos más allá. Anteriormente vimos que Carl lo utilizaba en el ámbito del capitalismo y ahora pues se utiliza en el ámbito del desarrollo, en el que, bueno, aquí Lebret menciona de que no se debería medir el desarrollo de un país solo por el crecimiento económico, que es medido con el PIB, el PIB, el Producto Interno Bruto, sino que además se deberían de tener en cuenta otros factores también como crecimiento o como desarrollo. Esos factores que él menciona son la distribución equitativa de tierra o satisfacer las necesidades de todos los integrantes de una población. Para él, esto también debería contar como desarrollo. Eh, También menciona de que el desarrollo no se debe eh, medir o no debe ser sinónimo de industrialización. Él pensaba que el desarrollo no solamente hacía referencia a la industrialización, el capitalismo, a tener cada vez muchas más empresas, sino que también podría ser implementado en los desarrollos culturales propios de cada país y de cada territorio. Entonces, él hace referencia a que la ética o al aplicar una ética a la hora de hablar de desarrollo, en el que también se tuviera en cuenta a las poblaciones como tal. Bueno, pasamos nuevamente a la línea. Y ahora en 1970 encontramos o nace la ética del desarrollo. Bueno, aquí encontramos de que la ética del desarrollo pretende, pretende orientar razonablemente el comportamiento de todas las personas porque todos tenemos cierto grado de responsabilidad en que nuestro mundo adopte un patrón de desarrollo que no se convierta en mal desarrollo. Entonces, para ello cuenta con los instrumentos habituales de la filosofía moral y de la ética aplicada, argumentos, distinciones conceptuales y apelación a principios éticos previamente fundamentados en la racionalidad humana. En esta parte, en la ética del desarrollo, lo que busca es superar el concepto injusto de desarrollo que vimos anteriormente con Lebret, de que solamente se medía desarrollo eh, como algo económico, meramente económico, y no como en sí desarrollo de las poblaciones, desarrollo de o de tener en cuenta a los habitantes de una población. Entonces, la ética del desarrollo lo que busca es esto, superar este concepto injusto de desarrollo. Y ahora, por último, pues pasamos al año 1990, en el que encontramos a la PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, aquí ya encontramos algo muy interesante de que dice que desde ese entonces se ve el desarrollo humano como el desarrollo humano se ve como una clave de la ética del desarrollo. Entonces se centra en tres puntos o en tres aspectos importantes, que son mejorar la esperanza de vida de las personas. Es decir,
que también se debe medir el desarrollo como eh, aquello, bueno, el desarrollo debería medirse también en la esperanza de vida de las personas. A mayor esperanza de vida, mayor sería el desarrollo de una población. Mejorar la educación, igual. A mayor educación, mayor desarrollo. Y acceso a los recursos necesarios para modelos de vida dignos. Entonces, también se menciona o también dice de que mientras más personas tengan una vida digna en un país, mayor debería ser o mayor debería estar su grado de desarrollo. Bueno, con esta última fecha finalizamos nuestra línea del tiempo y le damos muchas gracias por la atención prestada.